¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Efectivamente, estamos aquí en Portada, en Telemiño. Es viernes, día 26, a las puertas del fin de semana y a las puertas de la Semana Santa. Excuso decirles cualquier desplazamiento, las características, las condiciones y los condicionantes que tiene que tener como consecuencia de la pandemia, que la hipótesis de una eventual cuarta ola parece que cobra un poquito de fuerza. Bueno, vamos a plantear enseguida todos los asuntos del periódico, leemos los titulares de la portada y a partir de ahí pues compartimos análisis y opinión con Pepe Araujo. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. ¿Qué tal? Buena tarde. Con nosotros José Carballo. Hola, Carballo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Y saludamos también a Antonio Teitiño. Antonio, un placer. Muy buena tarde. Los titulares, ¿por qué camino siguen? El primero de ellos tiene que ver pues con los fondos de la recuperación. Dice: Galicia presenta 354 proyectos para optar a fondos COVID de la Unión Europea. En el subtítulo, Feijóo reclama una fórmula seria y no un reparto torticero del programa Next Generation, en el que la Xunta espera 20.000 millones para sectores como innovación tecnológica, energía o agroindustria. En la fotonoticia, pues las restricciones del COVID que afectan en estos momentos, como ven ahí, a Beade. El último café en Beade por ahora. Los vecinos de Beade, junto con los de Maside, pasaron a ser desde hoy los concellos más castigados de Galicia por las restricciones debidas a la pandemia del COVID-19. En el caso de la hostelería, los clientes tomaban ayer el último café en los bares, ya que desde hoy solo servirán para llevar o a domicilio. Y en el apartado más noticias, relato de estos asuntos. En primer lugar, Jácome presume de 100 multas al día en el casco antiguo tras negar caos de tráfico. La antigua PSA plantea un ERTE que afectaría a 3.740 trabajadores. Malas noticias empresariales y laborales también en el titular que viene a continuación. Adolfo Domínguez reajusta su plantilla en su estrategia de volver a los beneficios. Tras los anillos de los obispos, hallan en Santo Estevo pinturas del siglo XV. Más asuntos ahora en la crónica de sucesos. 2 detenidos en Ourense poco después de 3 asaltos en una hora, y la ocupación de los hospitales de la provincia alcanzó el 80% en la tercera ola. Ayer hubo foro La Región con el periodista Fermín Bocos, ahí lo tienen, durante su intervención. El entrecomillado que se elige es ese: el crimen siempre estuvo al servicio de la política. En lo alto de la portada recordamos efectivamente un obituario en los espacios de creación ourensanos. Fallece el pintor Vidal Souto, heredero y amigo del llamado grupo de Os Artistiñas. Hoy con el periódico, en ejemplar de la revista, en la portada, Darío Villanueva, el valedor de las palabras. Bueno, ahí están los titulares que conforman la portada. Es viernes, día 26 de marzo del 2021. Bueno, como Pepe Araujo es concejal en el Concello de Ourense y a lo mejor nos trae noticias frescas del Concello de Ourense, Araujo, cantas multas se puderon poñer hoxe a mañá no casco histórico? Non tes ese dato? Non teño ese dato. E o goberno tamén ten, crees que isto que son de farol? Isto Jácome presume de 100 multas al día. Home, se yo contradice o propio integrante do goberno ou outro, non? Solo son 3, e se un deles o contradice. Eu o que vexo é que desde que se decidiu inhabilitar os volardos da forma en que se fixo, ademais, dunha forma inadecuada desde o punto de vista administrativo, non? E sin dar unha alternativa, no casco histórico incrementouse moitísimo o movimento de vehículos a calquera hora, non? E iso é un problema, porque ao final os volardos tiñan algún inconvinte, pero garantizaban precisamente esa tranquilidade no casco histórico e regulaban o que eu penso que é necesario para calquer lugar onde se pretende que o peatón sexa o protagonista. E, bueno, isto foi a única cousa que fixo de momento o alcalde, que basicamente foi incumplindo o procedimento, decirlle a un interfono bájense los volardos, e a partir de aí o caos. Soy Gonzalo Jácome, el alcalde de Ourense, baja el volardo. A partir de aí veo o caos. Esa foi a tramitación administrativa que tuvo. Sí, tal cual. Bueno, Carballo, ¿qué opina usted?
Bueno, está claro que las sociedades y las ciudades también tienden al caos, ¿no? Y eso explica que lo tengamos todo regulado y todo ordenado, ¿no? Desde las constituciones a las leyes, desde el principio de la humanidad ha sido así, ¿no? Y es verdad que en este caso el alcalde decidió, de una forma un tanto abrupta, levantar o abolir una ordenación, una regulación en cuanto al tráfico del casco urbano sin haber previsto otra ordenación que cubriera la ausencia de la primera, ¿no? Y se generó el caos, claro. Y eso es lo que estamos viendo durante las últimas semanas e incluso meses, ¿no? Porque esto ya lleva tiempo así y cada vez además más acentuado, ¿no? Bueno, que se sancione a quienes incumplen y se adentran en el casco sin poder hacerlo, a mí me parece bien y razonable. En cualquier caso, yo creo que cuanto antes sustituya la regulación abolida por otra, pues mejor para todos, ¿no? Vale. Antonio. Unha filla dunha familia notable de Chantada comentaba unha vez que dixo na primeira xeración soen acumular moito e facer ricos ás familias. A segunda, se hai sorte, conservan o que teñen. E na terceira xa ven a desfeita. E dicía, menos na nosa familia que somos pioneiros e só le fixo falta unha xeración para desfacer todo o que fixeran os anteriores. Retomando a conversa de Carballo, si é certo que a humanidade tende ao caos, en Ourense a entropía está xa consolidada. Podemos estar todos tranquilos, alcanzamos a meta, isto é se la acabou. Mira, aquí en Ourense hai un alcalde que di que tuvo unha idea. E eu outro día estaba pensando e digo, que diferencia, fíxate, unha idea é algo que un home evalúa e sobre daquelas cuestións sobre das que ten algunha capacidade de coñecemento despois de contrastar a faena pública. Unha ocurrencia é aquela na que alguén que é simpático é capaz de sair ao quite e dice que é ocurrente, ten unha ocurrencia. E unha majadería é o que di un ocurrente tonto diante de calquera situación. Bueno, pois aquí o que está ao día son as majaderías desde o punto de vista da institución e é co que gobernamos. Isto fai ao caso no tema dos volardos, fai ao caso no tema dunha torre de 80 pisos, e digo eu, e xa que nos pomos, porque no 160, e enchémola de administración, e 3 días despois vaciámola de administración e enchémola de outra cousa. Pero non vos destes conta, sin embargo, que no de vaciala de administración, si hai unha intencionalidade tremenda que leva moito valor económico e urbanizar determinados espacios que ahora sí xa podemos encher de administración e que la región comentaba precisamente no día de onte. É dicir, maniobras urbanísticas que non están exentas de gran impacto económico para quen as pretende promover. Te refieres a? Me refiero a recalificación urbanística dunha parcela para levar o edificio administrativo da Xunta, etcétera, etcétera. E voto en falta que as forzas políticas presentes no Concello de Ourense non advirtan estas cuestións, as fagan públicas e xeneren un Pero gran... fíxate, Antonio, que estamos falando dun edificio administrativo da Xunta que xa se falaba naquel famoso proxecto Ourense que era o novo milenio, no ano 1999. Xa se estuvo con... Tampouco é exento de intencionalidade económica, Tampouco, non vamos a... En ese sentido non vamos a cuestionar, pero quer decir, digo, na tardanza e no grado de deterioro dos proxectos e do espírito dos mesmos pasados tantos e tantos anos. Total. Non fora en Benposta, fora en outro sitio, pero non foi. Plaza de Abastos, non fora con X millóns ou con este proxecto, fora con outro, pero con ningún. É esa capacidade que a veces ten Ourense de autodestruirse e de ser capaz incluso, pois, non sei, de non construir máis alá de unha beira rúa. Porque estamos na ocurrencia, Antonio, estamos máis na majadería, estamos en ver a ver que o que eu podo facer por min e nunca por a cidade, e non estamos nunca nun gran consenso de construcción de cidade. Ese é o gran problema deste. Que opinas, Pepe? Bueno, é que basicamente o alcalde funciona en base a eso, a ocurrencias ou a ideas que poden trasladar ao mellor algún veciño ou algún empresario ou alguén que pasa por o seu despacho ou que toma un viño e lle di, oye, sería bon para a cidade pois, facer tal tema, non? Entonces, el, si lle encaixa a idea, o día seguinte ou o propio día lanzao a través das redes sociais e se xenera polémica e detrás non hai ningún estudio, non hai ningún análisis detallado da cuestión e eso, pero bueno, isto é a práctica habitual.
Ademais, el despois apropiase das ideas, porque eu teño recordado en varios plenos, e molestalle moito, cando fala do parque acuático, do que ora xa non fala nunca, e foi... Di que lle copiou a Xunta e que agora que non o van a facer, o parque acuático termal. Sí, pois a isto que era a gran medida estrella, non? Moita xente votoulle nas municipais por o tema do parque acuático, a mí por menos teño moito moitos veciños. E agora xa non fala dese tema, pois isto surxe nunha conversación, pois nunha comida ca Asociación de Veciños de Oira, que plantexa, oye, en esta zona de Oira non se podería facer algo relacionado co mundo da auga, por exemplo, un parque acuático e tal, e el quedouse ca idea e a lanzou como propia. Entón, cando lle dis que non é dela idea, se enfada moito, non? E a mí me pasa estes días, por exemplo, que temos por despexar o que é o futuro do mercado de abastos e concretamente o sótano, que aparece agora a posibilidade de utilizar ese espacio como un espacio termal, e esta non é unha idea do alcalde, aínda que ela vende como propia, sino que é unha idea dos técnicos que están a traballar precisamente en ese proxecto, non? Por poñerche exemplos. Sí. Pero xa o lanza, quero dicir, xa fai o lanzamento da idea sin antes consultar si ese espacio vai ter auga necesaria para poder ser de uso termal, si se pode facer, e despois venga a decepción. Bueno, quiero plantear otro asunto que yo creo que tiene, desde luego, muchas derivadas más allá del caso concreto que pueda estar detrás de esta empresa. Adolfo Domínguez, que es uno de los emblemas, es un valor añadido en imagen muy importante. Hoy el periódico recuerda que la compañía reajusta su plantilla en espera de volver a beneficios. La verdad es que se pone encima de la mesa nada más y nada menos que el despido de 300 trabajadores, que viene a ser más o menos como el 30% de su plantilla. Independientemente del caso que afecta a esta empresa, detrás de todo eso está el riesgo de que se está desvirtuando pues, uno de los referentes de imagen de la provincia de Ourense y también uno de sus referentes industriales. ¿Cómo analizas tú esta situación, Carballo? No creo que vaya a ser la última, que pase por grandes dificultades. Aquí el gobierno diseñó una estrategia de ayuda a las empresas para una pandemia corta. ¿Qué pasa? Que la pandemia se ha prolongado en el tiempo, llevamos ya más de un año, ¿no? Entonces, es verdad que tanto los ERTES como los créditos ICO fueron medidas muy eficaces que ayudaron a las empresas a hacer frente a sus gastos variables, pero están después todos los gastos fijos, ¿no? Alquileres, mantenimiento, reparaciones. ¿Y qué pasa? Que ya han pasado tantos meses en situación de crisis pandémica que las empresas han ido agotando su liquidez y han entrado en situaciones de insolvencia, de problemas de solvencia, ¿no? Por eso creo que posiblemente sea el caso de Adolfo Domínguez sin conocerlo en profundidad, ¿no? Por eso que yo creo que es urgente, cada vez más, que de una vez por todas España haga lo que hacen otros países europeos, que es aprobar ayudas directas a las empresas, precisamente para que puedan hacer frente a esos gastos fijos que le permitan aguantar hasta que la situación se normalice. ¿Cuándo se va a normalizar? Cuando haya vacunas para todos y cuando alcancemos la inmunidad de rebaño, ¿no? Pero mientras no pase eso, si no llegan las ayudas directas de una forma rápida, yo creo que Adolfo Domínguez pasará por dificultades y otras muchas empresas también. Bueno, seguimos con este asunto, pero también con otros. Hacemos ahora un pequeño alto para la publicidad. Volvemos de inmediato. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes nos acompaña hoy Pepe Araujo, Pepe Carballo y también Antonio Troitiño, al que pregunto y pido opinión también sobre el asunto de la crisis de Adolfo Domínguez, que anuncia un despido del 30% de su plantilla, o por lo menos negociar con los sindicatos el despido de casi 300 trabajadores. Antonio. Bueno, é unha mala noticia, unha moi mala noticia, e é unha moi mala noticia especialmente en Ourense, donde o tecido empresarial é escaso e donde o sector textil e o sector da moda teñen un peso capital. Eu creo que enlaza co tema anterior, inda que eu parece que teña unha certa teima co local, pero, bueno, en esencia é o que nos ocupa, incluso desde a análise política aquí onde estamos, a falta de actuacións por parte da política en Ourense para promover asentamentos, diversificar o emprego nesta cidade. Eu dende fai un montón de anos non coñezo ningunha iniciativa dende o malogrado
parque empresarial Do Val de Rabeda. do Val de Rabeda, non coñezo ningunha iniciativa que teña tentado porse en marcha para xenerar emprego en Ourense. Eu levo comentado un montón de veces Ourense, prácticamente un barrio de Vigo, coa autovía hoxe, co tren de alta velocidade que está a punto de porse en marcha e con unha loita que debía de haber moi importante por un transporte de mercancías áxil e moderno, Ourense debía ser un nudo de comunicacións e un lugar de asentamento empresarial cómodo e fácil, pero sigue nos faltando esa iniciativa política de Concello, Diputación e Xunta de Galicia. Eu non podo entender de verdad que non se teña celebrado nunca un encontro de Concello, Diputación e Xunta para unha iniciativa política, industrializadora, etcétera, de Ourense, dada a situación que temos. Pode facerse, debe facerse, somos a única provincia sin litoral, necesitamos, por tanto, unha iniciativa nese sentido. Pero isto ten que partir de Ourense, non vai partir do resto, ten que partir do Concello e da Diputación. Bueno, pois houve un tempo en que Concello e Diputación eran hermanos, e agora parece que son cuñados, ainda de momento, pois algo debería pensarse neste sentido, non? De acordo, sí, Araujo. Eu recoñézolle a Adolfo Domínguez que nos últimos anos fixo uns cambios que, por lo menos vistos desde fora, eu percibín como que reafirmaban a marca, que as adaptaban a unha nova situación e incluso tuveron campañas moi innovadoras, non? Como a de potenciar a roupa boa, de calidade, non excederse no consumo de roupa, e fixeron cosas que a mí me resultaron super atractivas, non? E é unha referente neste polígono industrial que de vez en cando sai aí a imaxe, así que eu coincido con Carballo en que non vai ser a única, porque el falaba dos costes, pero hai outro matiz importantísimo que é a ausencia de ingresos, que dicir, a maiores de que tes uns costes fixos que non eres capaz de enfrentarte a eles, non hai ingresos, porque a xente deixou de consumir, salvo en determinados sectores, e, por lo tanto, é evidente que as empresas non son capaces de Por eso la importancia de las ayudas directas, para que, claro, ante la falta de ingresos, puedas asumir los costes. Sí, coincido contigo en que hai que canto antes hai que axudar para que a cousa non vaya a máis, porque eu penso que estamos en un momento, a punta do iceberg, de un momento económico complicadísimo. E en ese sentido, coincidindo co que decía Antonio, hai un proxecto ahora mesmo, eu tive a oportunidade de coñecelo, pasaronmo ao correo electrónico, pero tive a oportunidade de velo presencialmente, interesante, que eu penso que debemos que ir todos a unha en ese proxecto, que marcaría unha diferencia coa comarca de Ourense, co Concello de Ourense, pero tamén con este Concello, que é o que plantexan os empresarios deste polígono industrial, a estación de mercancías, non? Para revitalizar este polígono industrial e revitalizar o de Pereiro de Aguiar, o polígono de todos os polígonos que están, Seixalbo, todos os polígonos que están próximos ao polígono industrial. Ese proxecto, eu penso que Ourense ten que defendelo a morte diante de todas as administracións e a poder ser colocalo no tema de captar esos recursos europeos para facelo. Pero eu voto de menos aí, con permiso de Carballo, que ten información directa, voto de menos aí moitísimo máis reflexos na liña do que comentaba tamén Antonio. É dicir, unha das patas que sustenta eso son a liberación de 140.000 metros cuadrados no parque, perdón, na ponte, na estación da ponte. Eu que voto de menos aí, de inmediato alguén no Concello que diga, efectivamente, quedan 140.000 metros cuadrados aí, efectivamente, eu póñome, porque esa operación indirectamente beneficia a cidade, e eu propoño neses 140.000 metros cuadrados que quedan aí libres, X actuación. Mira, a min coincido contigo. A min é que prodúceme... Pero gustaríame, perdón, Antonio, solo unha cousa, e remato. Gustaríame poñer en valor o papel que está tendo a Asociación de Empresarios do Polígono, no sentido de que están dando a coñecer o proxecto en todos os ámbitos que hai que darlo a coñecer da mellor forma e da forma máis constructiva que se pode facer para que o tema avance, e xa vos deixo con... Mira, a mí produceme unha desazón, unha tristura absolutamente inconmensurable, unha cuestión. É dicir, estos son
impulsos, iniciativas que nacen e son a celebrar por parte dos empresarios, pero onde está a iniciativa política? É dicir, cando nós eleximos unhos representantes políticos, non é para que teñan ideas esas famosas, mira, o do parque ese acuático, é dicir, Julio Adán, cando se empezou a elaborar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, que quedou sin facer na legislatura de Manolo Veiga, foi o que plantexou esa reflexión en torno á necesidade de un Ourense acuático, etc. Segundo Alvarado, sabía de memoria as rasantes desta cidade. É dicir, como non estamos contando cos técnicos do Concello de Ourense para ver que iniciativas podemos sacar adiante, algúns diles tristemente xubilados xa, e non teño a mesma referencia dos novos porque non traballei con eles, pero como non estamos contando cos técnicos da Diputación e como non estamos contando con esa colaboración cos empresarios, coa universidade, para sacar adiante unha provincia con unha iniciativa conxunta. Isto non pode ser fruto do que decía antes, unha idea distinta dunha ocurrencia. É dicir, e hai que implicar a Xunta de Galicia, e hai que facer unha iniciativa importante. Decía antes, o transporte é unha delas. Como pode entrar o tren de alta velocidade sen ser soterrado e que non pase absolutamente nada? O pendillo que se faga é igual cando se faga, pero o tren soterrado, unir o barrio da Ponte co outro, Renfe foi o motor que dinamizou o barrio da Ponte, o tren, a chegada ao tren, etc. E temos agora un acontecemento que é histórico para 100 anos e vai entrar con tristura. E non facemos nada en materia de transporte. Carballo. Una cuestión solo rápida sobre la estación de mercancías. Yo creo que es una oportunidad para los polígonos de Ourense. San Cibrao, Barreiros, Seixalbo, Pereiro de Aguiar, Allariz incluso. Pero sobre todo es una oportunidad también para el barrio de Aponte, ¿no? Que ha visto o ha recibido con frustración la noticia de que la estación del AVE que se va a construir finalmente no cubre las expectativas que se habían generado en su momento, ni arregla algunos de los grandes problemas que tiene el barrio, que es la fractura entre el puente y el 21, ¿no? Y estos 140.000 metros ubicados ahí son desde luego una oportunidad para corregir algunas de los problemas que plantea la estación tal y como se va a construir o está diseñada, ¿no? Pero yendo a lo más general, a la reflexión de Antonio y de Pepe, yo creo que efectivamente la situación es incluso un poco más grave de lo que pintáis. ¿Por qué? Porque nadie se encuentra un proyecto que transforme una ciudad porque tropieza con una piedra y debajo está el proyecto, ¿no? Los proyectos que transforman las ciudades son fruto del trabajo, de la capacidad y sobre todo de los liderazgos, ¿no? Y yo creo que en este momento esta ciudad lleva muchísimo tiempo sin capacidad para generar proyectos ilusionantes. Si pensamos en ¿cuál fue el último gran proyecto para la ciudad de Ourense? Nos va a costar unos segundos encontrar alguno. Pues mira, te digo yo, la última apuesta empresarial que se hizo de cierta entidad fue en el año 2008 T-Solar, en el Parque Tecnológico, que acabó siendo un auténtico fiasco, después de millones de euros en subvenciones y después de tener 200 trabajadores, acabó en el 2013 echando el candado. Echando la llave, exactamente. Pues esa es la situación, esa es la realidad, ¿no? Pero tampoco quiero ser injusto con la política, porque a veces los proyectos transformadores también surgen de la sociedad civil organizada, de los empresarios, de los sindicatos, de las universidades, pero tampoco estamos viendo que desde ese lado de la sociedad surja nada o se plantee nada que sea realmente ilusionante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos un problema de liderazgos en nuestra sociedad, posiblemente en general, desde luego en Ourense, de una forma muy clara, muy evidente. Bueno, y de liderazgos a referentes, apuro los últimos minutos porque hay algunas cuestiones. La jueza de Lara, conocida por sus intervenciones y por sus actuaciones judiciales desde los juzgados de Lugo en macrooperaciones que acabaron cayéndose o se están cayendo todavía hoy como Castillo de Naipes, algunos de los cuales, pues con la famosa operación Pokémon, señaló a políticos ourensanos. Bueno, pues según publica hoy el Progreso de Lugo, resulta que algunos afectados por las intervenciones de esta señora tienen derecho a indemnización por ser, digamos, que acusados o señalados injustamente. Bueno, hoy el periódico también trata una cuestión que el exalcalde Cabezas ha recusado y ha conseguido esa recusación a algunos de los jueces que le querían juzgar como consecuencia del conocido caso de las cesiones urbanísticas, el caso del 10% de las cesiones urbanísticas. Sé que es muy complejo el ámbito que planteo, pero bueno, yo no sé si esto deja en buen lugar las actuaciones judiciales, si esto da fe, aumenta creencias en el sistema. ¿Qué sensación te produce, Pepe? Hombre,
O que sí teño claro é que o sistema falla desde o momento en que se dilata tanto no tempo e as persoas son condenadas Operación Pokémon 2012. as persoas son condenadas antes de que se produzca ningún xuicio, non? Que decir, bueno, son condenadas desde o minuto cero, porque eu recordo, por exemplo, no caso do Concello de Ourense, que toda aquela operación de levarse ao alcalde, metelo nun calabozo e todo aquel tinglao que se montou ao redor, realmente o condenou e, bueno, fíxolle perder a súa condición de alcalde porque o seu propio partido lle pediu que tiña que dimitir e a partir de aí, pois, unha situación moi complicada a nivel persoal. Poño nel, ou podría poñerlo noutros concelleiros, que houve moitos exemplos na corporación, e realmente me parece injusto, non? Injusto que o sistema, desde logo, hai que melloralo porque non pode pasar iso. E con respecto bueno, e aquí se ve a avaricia de unha xuiz, non? Que quiso abarcar e tocaba de oído en moitos casos, por o que se ve. E por outra banda, no que dis de Manuel Cabezas, a mí me parece injusto que tantos anos despois se condene a un alcalde por unhas decisións que se tomaron con informes favorables e que as tomaron xuntas de goberno e as tomaron plenos, que decir, tomaron mecanismos... Órganos colexiados. Órganos colexiados do Concello, non as tomou el a nivel persoal, non? Que teña que poñer a disposición todo o seu patrimonio por a inquina dunha ex-concelleira de urbanismo que foi concelleira de urbanismo moitos anos e durante ese proceso decidiu non denunciar esta situación e cando estaba na oposición coñecendo todos os expedientes decidiu tampouco denunciarlo, me parece tamén canto menos que unha vendetta máis que unha necesidade de aclarar cousas. Vale, con toda a síntesis de que sexamos capaces, Antonio. Hai unha cuestión que me parece terrible. Que barato sae, en algúns casos, estar ao borde da lei ou fora dela, non? É dicir, indemnización a un político que foi indebidamente imputado, pero en todo caso, despois deso, esta xuiza saliu perfectamente de rositas de toda esta cuestión e, bueno, unha reflexión é que hai un montón de figuras de ilícitos penales específicos dos xuíces, máis que para os ciudadanos civiles, e, sin embargo, a proporción de xuíces imputados e xulgados por isto é escasísima. E a última é que os políticos, os partidos políticos, tamén se entregaron con entusiasmo digno de mellor causa a separar aos políticos imputados en vez de protexer a presunción de inocencia. Eso sí, tamén. Completamente de acordo. Pepe. No sé qué será más grave, si es que la Pokémon se queda en nada porque nada había, o si bien, habiendo ocurrido cuestiones tan graves como las que se denunciaron en su día, van a quedar impunes por los errores de la jueza. En todo caso, recordar una cosa, la jueza sigue juzgando, y ya no está en Lugo, está en otro juzgado, pero sigue juzgando. Quiero decir que, no sé, alguna decisión en ese sentido... En la línea de lo que decía Antonio. Habrá que tomar, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Claro. Y después también coincido con Antonio en que esta hoguera fue alimentada con mucha madera echada por los partidos políticos que no dudaban en recriminarse unos a otros, cuestiones que después, cuando los afectaban a ellos mismos, pues trataban de eludir o miraban para otro lado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo por hoy. A disfrutar, Pepe, con moito sentidiño, moito sentidiño. Gracias, Carballo. A vosotros. A pasarlo bien tamén. Antonio. Igualmente. Moi boa tarde, bo fin de semana. A chantada e pouco máis. Pouco máis. A pasarlo ben, boa fin de semana. Igualmente, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Pasen también buen fin de semana. Cuídense y ya saben, a cuidarse especialmente en estos tiempos. El próximo lunes volvemos a compartir un ratito de opinión con todos ustedes. Hasta entonces, a disfrutar.